8:47, recibimos al economista Ramiro Almada de la consultora Oikos. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Ramiro, se conocieron nuevos datos de IPC, inflación. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el dato que fue publicado en el día de ayer por el Instituto de Estadística, ¿verdad?, indica que en el mes la inflación a los precios subieron un 0,39%, lo que acumula en el año un 3,82%, y en los 12 meses cerrados a mayo un 8,06%, ¿verdad? Este nivel de inflación, el de 0,39%, es levemente superior al registrado en el año pasado, ¿verdad?, que era fue de 0,33%. Dentro de los componentes que más se destacan, aunque vale la pena destacar de cómo fue la evolución en el mes de mayo del IPC, tenemos que destacar que se dio uno de los rubros que venía teniendo una mayor tasa de crecimiento, que eran los alimentos y bebidas, ¿verdad? Se dio un decrecimiento de 0,33% y que está asociado principalmente a la caída en los cortes de carne, ¿verdad? Recordemos que el mes pasado o a principios del mes de mayo hubo una baja en algunos cortes de carne, como por ejemplo en las nalgas, en la picada y en el asado, que bajó un 4,77%. Esos son, digamos, alimentos que tienen un alto peso en el rubro de alimentos y bebidas, y por eso incide en la caída, ¿no? Y este indicador o este rubro, su incidencia es casi de 0,09%, o sea que de esa manera impacta negativamente el indicador. Después los rubros que registraron mayor incidencia estamos hablando, y no solamente de subas, tenemos el transporte, que está asociado también a la suba de los combustibles, que si bien los combustibles subieron en abril, agarramos una parte de abril nomás en la parte, cuando se midió el indicador, el IPC en abril, solamente se tomó un periodo corto de la incidencia del combustible, por eso ahora estamos recogiendo la mayor parte de esa suba en este indicador, ¿verdad?, que afecta al transporte, y también tenemos la suba de la tarifa del taxi. Y después lo que tenemos son los gastos en vivienda, ¿tá?, que siguen en cierta forma subiendo y que están asociados principalmente a los ajustes de alquileres y a los ajustes de los impuestos municipales, y conjuntamente lo que afecta al gasto de vivienda es la suba a los combustibles, dentro de los que se encuentra el gas, ¿verdad? Esos fueron los rubros más significativos, o que podemos decir que tuvieron una mayor incidencia en la evolución del indicador. Otro elemento quizás que podemos tener en cuenta es que la inflación que llevamos acumulada en el año, como ya lo dijimos, es un 3,82%, pero antes uno de los rubros que mayor, en los meses anteriores, uno de los rubros que mayor incidencia, mayor peso venía teniendo era alimentos y bebidas, y ahora los mayores rubros que tienen mayor peso o que tienen un crecimiento por encima de la inflación acumulada hasta ahora en los 5 meses del año son vivienda, por ejemplo, con un 5,91%, y educación con un 8,22%, o sea, son niveles de peso que se encuentran por encima de la inflación acumulada en el año, ¿verdad? Y si miramos en los 12 meses cerrados a mayo, el único rubro o los dos rubros, podemos decir, que se encuentran por arriba siguen siendo vivienda y salud, que se encuentran por encima del indicador, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede pasar, digamos, a largo plazo o en un año, digamos? No, en largo plazo no podemos ver mucho, sino lo que tenemos que ver es en el corto plazo, que puede pasar para los meses siguientes. Nosotros creemos que esta tendencia que se viene dando de un crecimiento, pero en cierta forma moderado, de la inflación, se va a seguir dando en el año. Tenemos que ver cómo juega o cómo salimos, o cuál es el nivel de acuerdo que se logra con el tema de los ajustes de los consejos de salario, que se va a empezar a negociar ahora en el mes de julio, ¿verdad?, que ahí sí podemos tener un peso importante. Y lo otro tenemos que ver es, bueno, la evolución que registre el dólar, ¿verdad?, en estos últimos días, por el tema de la alta volatilidad y los picos que está teniendo, que en cierta forma también impactan en el IPC, ¿verdad? Entonces, a nuestro entender, la inflación va a seguir estando por encima del rango meta fijado por el Banco Central, pero tampoco
creemos que se vaya mucho más del 8,5% durante el periodo de este año, ¿verdad? O sea, son niveles que bueno, vamos a tener que estar por arriba, y mucho depende de cómo en cierta forma se logren esos acuerdos salariales en los consejos de salario a partir del mes de julio, que eso sí va a impactar, creemos que mucho más fuerte que el dólar en la evolución del IPC. Bien, Ramiro, gracias por este análisis. Te mando un abrazo. El economista Ramiro Almada, de la consultora Oikos.